compartir la pantalla, entonces no logro ver si alguien levanta la mano. Entonces le agradecería tanto a Marilu como a Ilse que ellas vayan intermediando si existe alguna manita levantada o algún comentario en el chat. Claro que sí, no se preocupe. Gracias. Bueno, esta es la tutoría número 4 del curso 05436, ¿verdad? De Género y Derechos Humanos. Para el día de hoy quiero hablar de varios temas. Primero vamos a hablar sobre la actividad sumativa número 4, que ya sería la última actividad del curso. Vamos a hablar del examen ordinario, el examen de reposición, y luego vamos a hacer un repaso de la unidad didáctica correspondiente, que tiene que ver con el capítulo 5 completito, una parte del capítulo 6 y otra parte del capítulo 7. Con respecto a la actividad sumativa, vamos a hacerlo un poquito más grande para que se vea. Esta actividad está para entregarse el 12 de abril del 2025, antes de las 12 de la noche, hora servidor. Este sábado es el sábado antes de el periodo de vacaciones, ¿verdad? Entonces, por un tema de Semana Santa, entonces es importante que tengan claro que es como un esfuercito que tienen que hacer para poder disfrutar de sus días libres. El objetivo de esta actividad es determinar la importancia del Sistema Internacional de Derechos Humanos y Derechos Humanos de las Mujeres para el cumplimiento y respeto de los acuerdos tomados en las conferencias y convenciones ratificadas por los Estados parte. ¿Qué es lo que deben de hacer? Bueno, la tarea cuenta con indicaciones de formato y con indicaciones de contenido. Ambas deben de ser cumplidas para su presentación. Esto es muy importante. No olviden revisar la rúbrica con la que se evaluará esta tarea, porque ha sucedido que en algunos casos las personas presentan la tarea y tal vez omitieron un tema. Cuando revisan la rúbrica, ustedes se van a dar cuenta de que omitieron ese tema y entonces tienen la oportunidad de corregir, o a sabiendas de que van a entregar el trabajo incompleto y no van a tener la nota correspondiente. Con respecto a las indicaciones de formato, deben elaborar la tarea en Word y luego tienen que pasarla a PDF. Esto es requisito. Por el tipo de trabajo no es necesario elaborarlo en ninguna otra plataforma o en alguna otra herramienta, ¿verdad? Entonces la recomendación es que lo hagan en Word y que luego lo conviertan a PDF, porque así es como nosotros calificamos desde la plataforma, por eso se piden en PDF. Debe citar y referenciar bibliográficamente el material de apoyo utilizado según las normas APA séptima edición. Se debe tomar en cuenta que la normativa de propiedad intelectual, y además debe evitar incurrir en el plagio, ¿verdad? Entonces hemos hablado en las tutorías anteriores del tema del uso de la inteligencia artificial, ¿verdad? No es que está mal utilizarla, pero si la van a utilizar tienen que referenciarla debidamente. Nosotros podemos escanear los trabajos y verificar si efectivamente hay inteligencia artificial utilizada, y si el documento tiene un alto uso de inteligencia artificial, nosotros podemos proceder como corresponde y lamentablemente perderían los puntos de esta tarea. Entonces, tratar de evitar utilizarla, pero sí se puede utilizar, por ejemplo, si quieren agregar una imagen o alguna otra cosa que ustedes requieran. Es muy importante y hemos insistido mucho en las otras tutorías con respecto al tema de las normas APA. La plataforma tiene un documento en donde está en la pestaña de bienvenida, donde vienen artículos importantes, y sí es muy evidente a la hora de revisar trabajos que la gran mayoría de estudiantes no manejan lo que son las normas APA y citan mal. Honestamente no lo hacen de la manera correcta. Luego recuerden tener un uso adecuado del orden, ortografía y redacción en el desarrollo de la tarea.
El documento, bueno, aquí todavía no lo dice, pero lo que tienen que hacer es un resumen de los contenidos de la unidad 4, ¿verdad? Entonces, ¿qué debe contener este resumen? Bueno, debe contener una portada y para ello se les va a dar un espacio de una página. Deben hacer un resumen de los temas, ¿verdad? Entonces, estos son los 4 temas que ustedes tienen que hacer alusión, ¿verdad? Tienen que hacer un resumen sobre el tema de derechos humanos. Aquí pueden utilizar 2 páginas. Tienen que utilizar, resumir el sistema de protección de los derechos humanos, otras 2 páginas. Una página para el proceso histórico, para la conmemoración del 25 de noviembre y 2 páginas para la lucha feminista en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, esta segunda parte del trabajo es un resumen de estos temas, pero además deben de agregar 2 páginas de análisis personal, que esto es, yo pienso que es lo más importante de la tarea, porque los temas están en la unidad didáctica, ¿verdad? Entonces, a nosotros nos interesa analizar qué temas del contenido del curso ustedes han logrado interiorizar. Y luego una página para bibliografía. En total tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. En total tenemos 11 páginas. Con respecto a las indicaciones de contenido, lo primero que deben de hacer es leer el material obligatorio, ¿verdad? Y el material complementario de la unidad 4. Entonces tenemos la unidad didáctica, que es el libro que se les subió en la plataforma, y además tenemos otros documentos que también fueron incorporados en la unidad 4 para que ustedes puedan hacer uso. Tengan la certeza de que lo que ustedes se les piden, los trabajos está dentro del material que se les incorpora en el material bibliográfico. Si ustedes requieren utilizar algún otro material de apoyo, no hay ningún problema que lo utilicen, siempre y cuando esté debidamente referenciado. Y lo otro que tenemos que valorar nosotros, y se los hemos dicho también en otras tutorías, es que deben utilizar el material obligatorio. Si no lo utilizan, pues entonces podrían tener penalizaciones en la nota. Perdón, a esa parte voy a agregar lo que me preguntan todos los trabajos. Profe, todos los conceptos tienen que llevar cita. Profe, ¿cuántas citas tienen que llevar? Ok. Para ustedes poder construir conceptos, para poder construir, digamos, una definición, tienen que aportar siempre alguna parte del texto, porque cuando son temas, digamos, donde estamos aprendiendo y tenemos material obligatorio, se parte de que ustedes están aprendiendo de lo que escribieron estas personas. Entonces, claramente, la cita se necesita porque es como yo, Marilu, hice un análisis del tema, por ejemplo, de derechos humanos. ¿Cómo yo hice ese análisis? ¿De dónde yo saqué el concepto? Bueno, yo tuve que haber leído primero la unidad didáctica, tuve que haber leído las lecturas que venían o los videos complementarios y de ahí fue donde yo estoy haciendo esa construcción. Entonces, todos los apartados tienen que llevar citación y tienen que llevar construcción propia. La construcción propia que nos demuestra a nosotras cuando estamos revisando la rúbrica de evaluación que la persona estudiante está entendiendo la materia. Porque cuando yo solamente corto y pego citas, tampoco estoy haciendo un análisis y no estoy mostrando que entendí ni que aprendí nada. En cambio, inclusive a veces puede ser que la persona ponga, bueno, tal autor dice tal concepto. Y dice, pues voy a poner un ejemplo, dice que solamente los derechos del Código de la Niñez y la Adolescencia, tal autor dice que son para la primera infancia, por poner un ejemplo. Y entonces voy a poner, no, pero yo no estoy de acuerdo porque el Código de Niñez y Adolescencia cubre los derechos de las personas menores de edad desde que la persona nace hasta los 18, antes de los 18 años. Entonces, ahí ustedes están dando un criterio, ¿verdad? No es que tienen que decir que sí a todo, pero sí tiene que haber un análisis y tiene que haber un concepto. Entonces, por eso es importante, no es que haya un número determinado de citas,
Pero si no hacen ninguna cita, pues ¿qué vamos a entender? Que no están utilizando el material del curso. Y si solo ponen citas, entendemos que lo que hicieron fue cortar y pegar y tampoco hicieron análisis. Era eso. Ujú. Sí, gracias, Marilu. Efectivamente, tal cual como usted lo está diciendo. Ok, bueno, entonces vamos a ver cómo se realiza este trabajo. Lo primero que tienen que hacer es revisar las lecturas, ¿verdad? Todas las lecturas, títulos y subtítulos, resúmenes ejecutivos, gráficos, cuadros, imágenes. La unidad didáctica que se diseñó para este curso es muy amigable, tiene muy fácil comprensión y hace uso de muchos gráficos como para reforzar ideas. Entonces, es importante que también los tomemos en cuenta. Bueno, toda esta lectura nos va a permitir obtener la información que nos va a servir para el resumen y para el análisis. Mantenga una actitud de lectura activa para poder reconocer elementos importantes de todo el material. Identifique la idea o las ideas principales del texto y resuma de forma mental lo que acaba de concluir de leer. Realice notas de lo más significativo. O sea, el material es de ustedes lo pueden rayar, lo pueden subrayar. Si lo están leyendo digital, pues les pueden hacer anotaciones para que ustedes logren identificar esos temas que se les están pidiendo. Ahora, para realizar la parte escrita del trabajo. Lau, perdón, es que nos hace una pregunta Nicole. Ajá, Ella dice, pero para la parte de análisis personal no debe llevar citas, ya que es más personal. Es que se efectivamente. compone, digamos, o sea, cuando yo estoy respondiendo o estoy definiendo un concepto, yo digo, bueno, por ejemplo, para ver de los 4 temas que estaban arriba, Lau, perdón, em, de los contenidos, lo que tenemos que hacer. Ok, sí. Entonces, yo voy a hablar de derechos humanos. Entonces, yo voy a empezar a hablar de derechos humanos. Y yo digo, bueno, los derechos humanos deben de ser respetados para todas las personas por igual. Yo considero que es muy importante porque no podemos hablar del respeto, de, de la no podemos hablar de una convivencia pacífica o de una calidad de vida digna si no se respetan los derechos humanos. Como dice tal autor, y entonces pongo la definición del derecho, perdón, del autor sobre derechos humanos y lo que implica, ¿verdad? Lo que implican derechos humanos. Entonces, yo puedo decir, bueno, y según ese autor, él habla de que los derechos humanos tienen que ver con las necesidades de las personas. Entonces yo voy a entrecomillar que él dijo que tienen que ver con las necesidades de las personas y hago la citación adecuada. Abajo yo puedo apartar. Entonces los derechos humanos son muy diferentes porque las personas son muy diferentes y las culturas, y ya puedo ahí meter otra cita de otra persona a las culturas. Pero me entienden, todo esto, el ejemplo que yo estoy poniendo no es algo que yo aprendí sola, ha sido de lo que yo he leído. Entonces, el análisis usted lo hace porque ya entendió la materia, pero usted puede aportar en el análisis su posición personal con respecto al tema, la importancia, pero la citación es porque yo no puedo decir que a mí se me ocurrió lo que estoy escribiendo. No es decir que el análisis es que yo leí un párrafo y dije, ah, ya yo entendí eso del párrafo, y yo pongo como si fuera producción mía y le cambio las palabras. No porque, o sea, ¿de dónde sacaste esa idea? Entonces, es complementario. O sea, se parte que el análisis es lo que usted está construyendo de lo que aprendió, pero Ujú, ese análisis se hace con base en algo que usted leyó, ¿verdad? ujú. Ok, totalmente de acuerdo. Entonces, básicamente es agarrar estos temas y tratar de traducirlo a como usted lo va entendiendo y lo va reforzando con citas, ¿ok? Y el análisis personal es esta otra parte de que viene acá. Em, vamos a ver, dice, bueno, primero hay que definir un título a este resumen, ¿verdad? Porque no es solamente poner los derechos humanos, es un título que tenga relación con todos los temas que se van a resumir. Luego desarrolle las ideas en párrafos de forma ordenada y relacionando los temas, es decir, manteniendo un hilo conductor.
Trate de incluir aspectos relevantes que había notado y evite redundar sobre la misma idea. Porque a veces parecemos cantinflas, ¿verdad? Decimos lo mismo, lo mismo, lo mismo y no decimos nada, ¿verdad? Entonces, sí es importante que conforme vamos escribiendo, vayamos leyendo para ver si la idea que usted tenía en su imaginario se logra comprender. Revisa el documento realizado para definir si deben corregir, ampliar o reducir. También se debe revisar para identificar si hace falta mayor análisis. Realice una revisión del lenguaje y detalles de redacción. Realice los cambios que considere necesarios. Y también nos dice que se puede dividir en subtítulos. O sea, estos mismos temas ustedes pueden decidir que estos vayan a ser sus subtítulos. ¿Ok? Y bueno, la rúbrica es la siguiente. Ajá. Nada más espérense para ver una cosita, porque no sé si fue que yo omití. Bueno, estos son los criterios para que nosotras podamos calificar. Entonces, esto es muy importante que ustedes lo revisen. A ver, traten como de hacerse una precalificación ustedes para ver si van cumpliendo con esto. Se evidencian los contenidos de las lecturas. Entonces, revisemos cómo estamos con las citas, si hay suficiente citaciones con respecto al material que es de lectura obligatoria. Hay coherencia entre las ideas, o sea, se mantiene un hilo conductor, la información está ordenada, se logra comprender bien. Con respecto a los soportes personales, ahí nosotros tenemos que calificar si ustedes han sido críticos a la hora de establecer sus ideas, si hay vinculación con situaciones o eventos que conozca el estudiante, puntos de vista, relevancia, aspectos tratados, entre otros. Esto es muy importante porque en el análisis crítico que usted hace, usted puede vincularlo con experiencias personales o experiencias de personas que usted haya conocido y haya compartido sobre cómo la violación de derechos aunque uno diga que vivimos en un país democrático, a veces se nos violentan los derechos acá en Costa Rica. Entonces, si ustedes conocen alguna situación o en el extranjero, entonces pueden utilizar ejemplos para hacer sus análisis críticos. Creatividad para la presentación de la información. Ustedes pueden utilizar esquemas, pueden separarlo por títulos, por subtítulos, pueden hacer algo gráfico, lo que ustedes quieran. La idea es que se logre comprender y se logre evidenciar que leyeron los contenidos de la bibliografía que se les dio. El documento presenta las partes del resumen y aquí están las partes, o sea, tiene una introducción, tiene un resumen, tiene el análisis personal. Si cumplieron con esas tres partes, tengan la certeza de que van a tener todo el puntaje. Y luego si cumple con las indicaciones de formato, adecuada ortografía y el uso adecuado de citas y referencias. Aquí yo tengo que decir que he visto trabajos excelentes, muy bien diseñados, pero aquí pierden los puntos porque no saben hacer citas o porque hicieron todo bien, hicieron las citas y al final no pusieron una bibliografía. Entonces aquí la mayoría de gente pierde puntos precisamente por ese descuido. Ok, este es el trabajo que ustedes tienen que presentar. Aquí, yo estoy con la idea de que yo leí en algún lado. Esto es muy importante. El análisis crítico ustedes lo pueden tratar de vincular con su formación profesional. Entonces, por ejemplo, si aquí tenemos profesoras que estudian docencia, entonces, ¿cómo ustedes pueden vincular todos esos contenidos de los derechos humanos en el ejercicio a futuro de su profesión? Si ustedes estudian administración de negocios, entonces, ¿cómo ustedes desde la administración pueden hacer un aporte hacia el cumplimiento de los derechos humanos?
Entonces es muy importante también porque aquí ya vemos personas de diferentes carreras, ¿verdad? Entonces sí sería muy interesante poder interiorizar nosotros cómo es que me veo yo a futuro ejerciendo mi profesión, tomando en cuenta todo este tema de los derechos humanos. ¿Ok? Este sería el trabajo que deben de realizar. Reitero, la fecha de entrega es el 12 de abril, sábado 12 de abril, a las 11:55, ¿verdad? Si se conectaron a las 11:56 para entregar el trabajo, ténganlo por seguro que ya la plataforma está cerrada y no van a poder hacerlo. Si por algún motivo tienen problemas para entregar el trabajo, comuníquese con su profesor o profesora tutora antes de el cierre de la plataforma. O sea, antes no es a las 10 de la noche porque nosotros no tenemos una disponibilidad de 24/7. O sea, con tiempo ustedes van a contactar a sus profesores tutores para explicarle, bueno, profesora, tengo una situación y se me dificulta entregar el trabajo el sábado a la hora acordada. Porque a veces sucede, y me sucedió en el primer trabajo, que una estudiante me contactó después de que se cerró la plataforma para decirme que es que no pudo entregar el trabajo porque no había luz en su casa. Entonces, si ella me hubiera contactado de previo un mensaje a través del teléfono o hay situaciones que se pueden prever, o sea, si tenemos exámenes, si tenemos que trabajar, o sea, si tenemos alguna dificultad, es importante que se le hagan saber a su profesor tutor o se preparen con tiempo, no dejen el trabajo para entregarlo el mismo sábado. Yo tengo trabajos que apenas abrimos la plataforma, la unidad, ya los días me están entregando el trabajo. Entonces pueden ir elaborando el trabajo y no esperarse hasta el 12 de abril para entregarlo. Esto también se puede prever. ¿Hay alguna otra consulta con respecto al trabajo? No hay ninguna manita levantada ni tampoco ningún comentario en el chat. Ok. Bueno, entonces continuemos. Lo otro que quería hablarles es que, bueno, ya se acerca el cierre del cuatrimestre y entonces es importante que tengan claro que tenemos una prueba escrita. Esta prueba escrita, la fecha ordinaria de esta prueba es el 26 de abril de este año, ¿verdad? La hora es de 9 a 11 de la mañana. Esto es un sábado, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos entra en esta prueba? El contenido de las 4 unidades que están en la plataforma. Básicamente es la unidad didáctica que tenemos, ¿verdad? A disposición y las lecturas complementarias. Vamos a calificar que se utilice el material de lectura obligatoria. ¿Qué hago si ese día que yo tengo el examen tengo un examen de otra materia o tengo que trabajar a esa hora porque yo trabajo los sábados en la mañana y no me puedo conectar? Aquí lo que corresponde es comunicarse con su profesor, tutor o tutora para que usted pueda pedirle a esta persona que le ayude con la aplicación de un examen especial. Ahí esto no lo incluí en la diapositiva, pero el examen especial quedó para el lunes 28 de abril de 6 a 8 de la noche. Entonces, para que lo anoten si tienen dificultad para presentarse la prueba ordinaria. ¿Qué pueden presentar de comprobante? Bueno, si usted le coincide, por ejemplo, que me diga, es que me coincide con el examen de inglés. Entonces, usted puede valorar, presentarse a este examen y pedirle al de inglés que le mueva o presentarse al examen de inglés y solicitar a su profesora tutora o a su profesor tutor que le aplique el examen en la fecha que ya está definida, que es 28 de abril. ¿Qué puede presentar de comprobante? Una carta, le puede decir a su profesor que le escriba un correo a su tutor o tutora para que le explique la situación, ¿verdad?
A veces choca con laboratorio, choca con otros exámenes. Si tiene que trabajar, lo ideal es que le pueda pedir una carta a su jefe indicándole que que ese día tiene que trabajar para que usted la pueda presentar como comprobante de que no se va a presentar a la prueba ordinaria. Si después de tratar de aplicar la prueba ordinaria o la prueba especial, aún así no logra ejecutar ninguna de las dos, todavía queda un tercer chance, que es la prueba escrita de reposición. Esta prueba todavía no tiene fecha, pero es necesario que se matricule en la plataforma en las fechas del 12 al 17 de mayo. Y la fecha, que aún todavía no está definida en el calendario, sería entre el 21 y el 24 de mayo, y igual la hora sí está establecida, que sería de 9 a 11. Igual el temario son las 4 unidades, el contenido de las 4 unidades. ¿Quiénes Lau, pueden tenemos aplicar? una pregunta ahí. Ok, Es que lo déjenme que... terminar con esta Ajá. idea y ya le doy la palabra. ¿Quiénes pueden aplicar el examen de reposición? Las personas que no pudieron aplicar la prueba ordinaria ni la prueba especial, o las personas que hicieron la prueba ordinaria y les fue muy mal y desean mejorar la nota. Pero, por ejemplo, si usted en la prueba ordinaria se sacó un 70 y en la de reposición se sacó un 50, la nota que le va a quedar es la del 50, ¿verdad? Entonces ahí hay un riesgo de que más bien la nota le baje. Entonces eso queda bajo su propio riesgo. Si la hace como para mejorar la nota. Ahora sí, Mari. Perdón, sí, es que la pregunta estaba adelantada y efectivamente es todo ese detalle que estás dando, porque lo que dice Diana es, hola, nunca he realizado una prueba escrita en ningún curso hasta ahora. ¿Cuál es el protocolo? Entonces ella lo que quiere es como saber un poco más cómo funciona. Ajá. Voy a enseñarle la plataforma. Sí, sí, es importante eso porque precisamente para realizar las pruebas, em, bueno, es que hay que tener cuidado porque obviamente ahí van a ver habilitada la pestaña. Todavía no, porque el entorno de la profesora es por eso, ¿verdad? Ustedes Ujú. todavía no la ven, pero efectivamente el día en que se está indicando que es la prueba ordinaria, el día y la hora en que ahorita nos acaba de mostrar en esa diapositiva, se va a habilitar la pestaña del examen ordinario. O si no pueden realizar la del ordinario, la del examen especial, ¿verdad? Igual como vemos las unidades temáticas. Cuando ya están habilitadas, pasan a estar en color azul y disponibles para ustedes. Igual que las que acceden a las tareas, van a poder acceder al examen, lo descargan y no tienen que estar conectadas las 2 horas del examen, sino que pueden llegar, ingresar a la pestaña tal como acaba de hacer Laura, le descargan el examen, lo proceden a llenar. Y se te fue el audio. ¿Solo a mí o a todos se les fue el audio de Ilse? No, Ah, creo ah, que solo a ajá. mí. Ya estoy Ok. por acá, perdón. Decía que una vez de que ya tenemos la información preparada, ¿verdad? El documento guardado en el formato que nos explica las instrucciones y demás, procedemos a la carga de la misma manera. Y igual Laura hacía una indicación, ¿verdad? Importante, que respetando obviamente la fecha, pero además la hora de entrega del examen, porque entonces igualmente que las actividades sumativas, estas tienen una hora de entrega, posterior a eso la plataforma se cierra, ¿verdad? Pero funciona en los mismos términos como cuando cargamos un documento de una actividad sumativa, de una tarea, lo descargamos, lo hacemos y luego lo volvemos a cargar. Siempre durante los primeros minutos estamos atentas ante alguna duda para ver que se haya aperturado bien, que logren descargar y demás, pero ahí van a ver la información correspondiente. No sé si a Diana le queda
más clara la información o bueno, si las compañeras tienen algo más que agregar. Yo agregaría y el que durante las 2 horas no estamos conectadas, digamos, las profesoras tutoras, no vamos a estar conectadas durante las 2 horas. Entonces les recomiendo que lean primero el examen y si tienen alguna duda, la hagan en los primeros 30 minutos para nosotras poder estar atentas y atender las consultas. Porque ya después de cierto momento ya ustedes continúan solitos y tienen que subir el examen a la hora indicada. Tal Sí, vez y voy a es que es muy agregar la... importante, Ok. perdón, solo que es muy importante que organicen las 2 horas, ¿verdad? De la elaboración del trabajo para que lean las instrucciones, vean qué les pide y demás, y posterior a eso, pues ya procedan a elaborar. Porque a mí sí me ha pasado que hay compañeras que me dicen, es que duré mucho leyendo y buscando la información, entonces no pude cargar el examen. Si a la hora, ¿verdad? Que se cierra la plataforma, pues no es posible, a menos de que sea realmente alguna cuestión técnica que pasó y que debamos demostrar, pues la plataforma solo está abierta en ese horario, ¿verdad? Entonces, nada más para mantener el cuidado con eso y que ustedes distribuyan bien el tiempo para que lo puedan cargar en tiempo y forma. Marilu, agregar algo. Sí, que ahora que presentaste las fechas, que es súper importante, ¿De acuerdo? no, que esta parte de acá, vean que aquí habla del 12 al 17 de la matrícula. ¿Qué pasa si yo no matriculé la prueba de reposición? No la puedo hacer. O sea, yo aunque me meta al entorno, digamos que se puso y ahí se enuncia, la prueba de reposición va a ser el 25 de mayo y yo me meto a hacer la prueba. No, el sistema no me va a habilitar que la haga. Y si por A o por B yo la pudiera bajar, igual la profe no me la va a recibir, porque tiene que estar matriculada. Es que Si a eso nosotros nos hasta, llega. exacto, porque de hecho tenemos que verificar esa lista de matrícula. Entonces, como, ¿verdad? Volver a entender ese orden. Prueba ordinaria, si no puedo realizar la ordinaria, hago la especial. Y si no hice ninguna de esas dos o quiero mejorar la nota, la de reposición, entendiendo lo que Lau explicó, ¿verdad? De que se queda la nota la última. Sí, y para la prueba de reposición lo único que agregaría es que en la sección de avisos, normalmente cuando ya la universidad habilita, ¿verdad? Los enlaces, los horarios, los cronogramas y demás, se carga la información correspondiente, ¿verdad? Para que hagan el proceso de matrícula que están indicando las compañeras. Ok, no sé si hay más consultas. De Por el momento no. momento ya no. Ok. Entonces, creo que estos serían como los temas importantes, ¿verdad? De hablar del trabajo para el 12 de abril, la prueba escrita el 26 de abril y creo que el 13 tenemos videoconferencia, creo, o programa de radio. Entonces, para que estén atentas a los avisos en sus plataformas. Si ya no hay más dudas con respecto a estos dos temas de las pruebas escritas ni del trabajo 4, entonces procedo a dar el repaso de la materia del día de hoy. Último minuto para consultas. No, parece que no tenemos ni comentarios ni manos levantadas. Ok. Bueno, vamos a hacer un repaso entonces de la unidad didáctica, ¿verdad? Con los temas que se indicaron, ¿verdad? Es importante tomar en cuenta que la unidad didáctica se desarrolló y vamos a ver que no coincide con las unidades con los temas de las diferentes unidades de la plataforma, pero eso fue por una cuestión de diseño del libro, ¿verdad? Entonces, por eso es que tenemos leer un capitulito por aquí, otro capitulito por allá, porque es que en las unidades que están en la plataforma tienen un sentido lógico, entonces por eso es que hay unos pedacitos que se leen antes y otros después.
El capítulo 5 sí hay que leerlo todo, ¿verdad? Este capítulo trata sobre la construcción del sistema universal de tutela de los derechos humanos, ¿verdad? Y aquí es muy importante que podamos tomar en cuenta qué entendemos por derechos y qué entendemos por derechos humanos. Los derechos son aquellos valores transformados en normas jurídicas. Esto es muy importante porque tiene un nivel jurídico que expresan y desarrollan la dignidad de la persona. Al protegerlos mediante el ordenamiento jurídico, eso es a través de tratados, convenios, leyes, reglamentos, se garantiza la sana convivencia entre todas las personas y el desarrollo pleno de los derechos. Por eso es que es muy importante el tema de las leyes, ¿verdad? Todo el ordenamiento jurídico. Eso es lo que nos va a permitir a nosotros una sana convivencia. Por ejemplo, hagámoslo más chiquitito. En el lugar donde nosotros vivimos, a veces, por ejemplo, los condominios tienen su propia ley de condominios porque eso lo que trata es de normar una sana convivencia entre los vecinos, ¿verdad? ¿Qué pasaría si estas cosas no están normadas? Por ejemplo, un centro de recreo y a veces vamos a una piscina y vemos una tabla llena de reglas, ¿verdad? Las reglas son para cumplirse porque eso nos permite a nosotros tener una armonía en la convivencia con las demás personas. Por eso es que son importantes. Y en el caso especial de los derechos humanos, ¿verdad? Hablamos de que estos son las condiciones mínimas de vida y respeto que cada quien necesita para desarrollarse en paz y en armonía consigo mismo y con todas las demás personas. Los derechos humanos, esto es algo muy importante, o sea, nadie nos los puede quitar y forman parte esencial de lo que nosotros somos. ¿Por qué nadie nos los puede quitar? Porque son humanos. O sea, desde el momento en el que nosotros hemos sido concebidos, ya somos sujetos y sujetas de derechos. Las luchas de los grupos humanos por los derechos, podemos identificar que estas luchas las han llevado a cabo ciertos colectivos, ¿verdad? Y estos llegan a consolidarse en diferentes movimientos sociales que lo que buscan es poder reivindicar esos derechos tanto con nosotros como con la sociedad y con el Estado. Gracias a estas luchas, entonces nosotros podemos ver que encontramos reconocimiento en derechos, por ejemplo, de los niños y las niñas, porque antes no se consideraban ciudadanos, de las personas adultas mayores, de las personas migrantes, de las mujeres, que también en algún momento de la vida, cuando se hablaba de los derechos del hombre, no se reconocían ni a las mujeres ni a los niños como sujetos de derechos, ¿verdad? Encontramos también aquí las personas con capacidades diferentes. Un ejemplo específico en nuestro país que tiene que ver con este grupo de población es la ley 7600, ¿verdad? Si nosotros no hubiéramos tenido un grupo de personas con discapacidad que lucharan por obtener esos derechos, nosotros no tendríamos una ley. Luego tenemos las comunidades LGTBQ+, ¿verdad? Que ellas han luchado también por sus derechos. Un ejemplo clásico de ellos es el matrimonio igualitario que se reconoció hace unos años. En el caso también de las personas afrodescendientes y las personas indígenas, que han sido muy maltratados últimamente. También se reconoce, por lo tanto, la existencia de dos tipos de derechos, ¿verdad? Entonces están los derechos individuales, que son los que me corresponden a mí, como por ejemplo el derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la integridad personal, pero también tenemos derechos colectivos, que son aquellos que le corresponden a un grupo o a un conjunto social, ¿verdad? Como por ejemplo el derecho al medio ambiente o el derecho que tenemos a vivir en paz. ¿Y por qué son importantes los derechos humanos? Bueno, porque nos permiten vivir en una sociedad, ¿verdad? Como por ejemplo ser parte de una familia, de vivir o no con otras personas. Yo puedo decidir que ya me quiero independizar y entonces puedo yo elegir vivir sola. No hay una ley que me obligue a que yo tengo que vivir con alguien más. Y esto también nos permite interactuar con otras personas, ¿verdad? Lo que le decía, por ejemplo, de la ley de condominios. Los derechos humanos son una garantía porque nos permiten, nos aseguran disfrutar de lo esencial para vivir una vida digna, por ejemplo, la libertad.
Protegen a las personas de quienes quieren ejercer un poder impuesto. Dice acá, dan la facultad de decidir el futuro de un país de forma colectiva y no por la voluntad de unos pocos, como por ejemplo el derecho al voto. Protege a todas las personas, en especial a los más vulnerables. Por ejemplo, cuando hablamos de poblaciones vulnerables, podemos incluir a los niños, niñas y adolescentes, a las personas adultas mayores, a las personas con discapacidad. Protege el medio ambiente para asegurar un entorno de paz y armonía. Garantiza los recursos económicos para poder tener satisfacción de nuestras necesidades individuales y de las familias, como por ejemplo el derecho a una remuneración salarial a cambio del trabajo. Igual aquí podríamos también incluir la protección del Estado, ¿verdad? Cuando incluimos el derecho a una pensión, el derecho a un subsidio estatal, ¿verdad? Siempre y cuando se cumplan algunas condiciones. Y también permiten a todas las personas elegir en qué creer, ¿verdad? O sea, en Costa Rica tenemos la bendición, por decirlo de alguna manera, de tener una libertad religiosa. Aquí podemos convivir diferentes religiones o incluso aquellos que no creen en una sola religión o los que del todo se declaran ateos y deciden que no creen en nada, ¿verdad? Entonces aquí todos convivimos en armonía. Y bueno, algunas características que tienen los derechos humanos. Tenemos que los derechos humanos son innatos, o sea, solo por el hecho de haber sido concebido o de haber nacido, ya nosotros somos sujetos de derechos. No nos los podemos quitar, ni podemos renunciar, ¿verdad? Eso lo vemos más adelante. Son universales, ¿verdad? Los gozan todas las personas del planeta Tierra, ¿verdad? En diferentes regiones del mundo. Por ejemplo, si yo nací en estos países árabes, por ejemplo en Irán, que pisotean mucho los derechos de las mujeres, y me traslado a vivir, por ejemplo, a Italia, ¿verdad? Y en Italia hay derechos de reconocimiento en el tema de las mujeres. Ya por el solo hecho de yo haber nacido y de estar en un país que se ha ratificado derechos, ya a mí se me reconocen los derechos. No es que porque yo vengo de un país que no reconoce derechos, no soy sujeta de derechos. Los derechos humanos son absolutos, o sea, nadie puede ser libre a medias o nadie puede decir quiero medio vivir, ¿verdad? O sea, se vive o no se vive, o se es libre o no se es libre, o sea, es o blanco o negro, pero ahí no hay intermedios. Son imprescindibles porque los necesitamos, o sea, sin la libertad de una persona no puede desarrollarse. Sin el derecho a la salud, una persona no puede tener una calidad de vida. Son irrenunciables, ¿verdad? Yo no puedo decir, yo no quiero que se me reconozca el derecho al trabajo. O sea, no podemos renunciar a los derechos humanos porque precisamente como somos seres humanos, ya los traemos. Son inviolables porque a nadie se le puede privar de la libertad, excepto por resguardar el bien común según la ley, ¿verdad? Si yo cometí un delito, entonces ahí sí puedo ser privado de libertad. Pero si yo vivo una vida en armonía, si yo vivo una vida conforme a la ley, nadie me puede privar de mi libertad. Entonces los derechos humanos son inviolables, son imprescriptibles, o sea, los derechos humanos no tienen fecha de vencimiento, los llevamos en nosotros desde que nacemos hasta que nos vamos. Son integrales porque los derechos humanos requieren de otros para poder cumplirse, ¿verdad? Como por ejemplo, si yo quiero tener una calidad de vida, ¿qué necesito? Educación, necesito salud, necesito acceso a servicios, necesito un trabajo remunerado, ¿verdad? Entonces son integrales. Son irreversibles, o sea, yo no puedo tener un derecho y que luego me lo quiten. Y son progresivos, porque su tutela alcanzó tras muchas luchas a través de los siglos. Es decir, los derechos humanos
se siguen construyendo, se sigue luchando por obtener esos derechos humanos. Entonces, no son estáticos, ¿verdad? Siguen en constante construcción. En la actualidad tenemos 4 generaciones de derechos, ¿verdad? De derechos humanos. Dice que cada una fue acompañada de uno o varios instrumentos internacionales que los ratificaron, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer un repaso de esos 4 generaciones de derechos. Los derechos de primera generación, esto es muy interesante porque estos derechos van evolucionando, ¿verdad? Entonces, los de primera generación son como los más básicos. Abarca el derecho a la libertad y a la oposición a los excesos de los gobiernos. En esta etapa se contempla la lucha por el reconocimiento de los derechos civiles y políticos, así como las libertades individuales. Entonces, ¿qué se incluye en estos derechos de primera generación? El derecho a la vida, a la libertad, a la integridad, los derechos políticos que son referidos principalmente a la libertad de expresión y a la libertad de pensamiento. Se incluye aquí también la participación política y otros derechos civiles como por ejemplo la discriminación, ¿verdad? No, la prohibición de la discriminación, ya sea por razones de sexo, de religión, de color de piel, origen étnico o cultural, entre otros. Estos derechos de primera generación son fundamentales, pues obligan al Estado a no limitarlos ni restringirlos de ninguna manera. O sea, el Estado tiene la obligación de cumplir con estos derechos de primera generación. Y la principal función del Estado en cuanto a estos derechos es una abstención, es decir, que el Estado no puede impedir el cumplimiento de estos derechos. Y agregan las autoras que se empieza a hablar formalmente de ellos a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Luego encontramos los derechos de segunda generación, ¿verdad? Estos derechos ya tienen que ver con temas económicos, sociales y culturales, como por ejemplo el derecho al trabajo, a la salud, a la educación, a una vivienda digna. Se fundamentan en la necesidad de obtener los medios para poder satisfacer esas carencias materiales. Estos derechos de segunda generación surgen a partir de la Segunda Guerra Mundial, al ser reconocidos por los estados e incluidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En este caso, el Estado se ve obligado a proveer los recursos y hacer todo lo necesario para que estos derechos puedan ser ejercidos. Y entre los derechos que se incluyen está el derecho al trabajo, a la salud, a la educación y a una vivienda digna, ¿verdad? Entonces, podemos observar que acá, en los de primera generación, los derechos vienen a ser más colectivos, ¿verdad? Y en los de segunda generación ya vienen a ser más dirigidos hacia lo individual. Luego tenemos la tercera generación de derechos y estos contemplan los derechos de la solidaridad o de los pueblos. Y dice que esta lista todavía está en construcción. Su fundamento se encuentra en la protección de la vida común y del patrimonio de la humanidad, como por ejemplo tener un medio ambiente sano, poder vivir la propia cultura y las libertades de autodeterminación. Las obligaciones en este caso del Estado incluyen el establecimiento de alianzas entre estados y pueblos para la debida satisfacción. Entonces acá volvemos a otro tipo de derechos colectivos, pero que abarcan más el tema de lo cultural, del ambiente, del medio ambiente. Y luego vamos a encontrar una cuarta generación de derechos y he de decir que yo he dado este curso en varias ocasiones y esta es la primera vez que oigo hablar de los derechos de cuarta generación, pero esto tiene un porqué. Estos derechos de cuarta generación tienen que ver más con el tema de la tecnología y de la globalización. Dice que aún son objetos de crítica y hay quienes no los reconocen todavía. Dice que aún se encuentran en desarrollo, dado que algunos derechos ya han logrado su reconocimiento, ¿verdad? Todavía no todos por eso está en construcción. Pero, por ejemplo, tenemos
en Costa Rica tenemos un sistema que se llama el Sistema Nacional de Registro Único de Beneficiarios, que es el SINERUVE. Y la información que recabe este sistema está protegida bajo la Ley de Protección de Datos Sensibles. Entonces, ahí es donde podemos identificar, por ejemplo, estos derechos de cuarta generación, que tienen que ver con la protección de los datos sensibles y el derecho a la privacidad que tenemos como seres individuales. Dice que otros están en proceso a partir de las nuevas necesidades derivadas de un mundo digital y de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información. Aquí podemos encontrar también, se me viene a la mente que han empezado a surgir delitos, ¿verdad? Con respecto a este tema de las tecnologías, como por ejemplo, se me olvidó el nombre, el dating, o también la extorsión cibernética, todo eso que tiene que ver con la exposición de nosotros como personas ante la vida pública a través de lo que yo pueda publicar en redes sociales, el sexting, por ejemplo, ¿verdad? Que es la extorsión de personas a través de fotografías o de videos que tienen alto contenido sexual, ¿verdad? Y que luego se ven inmersas en extorsiones por parte de grupos que se dedican a esto, ¿verdad? Aquí podríamos encontrar también las estafas que hacen a través de los correos electrónicos, donde nos pueden vaciar las cuentas, la usurpación de la identidad, ¿verdad? Entonces, toda esta nueva tecnología, así como trae el uso de la inteligencia artificial también, ¿verdad? Así como traen beneficios, también traen otra serie de problemáticas. Entonces, todos estos derechos que vienen a surgir en la cuarta generación, por eso es que están en construcción, porque necesitamos tener un marco jurídico que nos pueda proteger de todos estos problemas derivados de la digitalización, de la inteligencia artificial, de todo el tema de los sistemas informáticos. Y bueno, dice que también en estos derechos de la cuarta generación se da un mayor énfasis a la protección y a la tutela del medio ambiente, ya no solo en función de mi derecho personal a vivir un ambiente sano, sino desde el punto de vista de la defensa del ecosistema como un todo que forma parte de la vida en la Tierra. O sea, en estos momentos hay una reconcientización con respecto al tema del medio ambiente, ¿verdad? Veníamos de que nuestros abuelos y los papás de nuestros abuelos y hay generaciones para atrás vivían en armonía con el ambiente. Viene una generación que más bien viene a destruir un poco el ecosistema para poder hacer construcciones, para poder avanzar, ¿verdad? En los temas económicos y ahora que tenemos el mundo ya medio destruido, hemos entrado nuevamente a tener una concientización sobre la importancia del medio ambiente, ¿verdad? Es el único planeta que tenemos para vivir, entonces tenemos que cuidarlo. Entonces aquí también entran esos derechos de la cuarta generación. Y bueno, en el libro podemos encontrar un esquema resumen, ¿verdad? Donde dice que se puede identificar que los de primera generación están entre los años de 1789 hacia adelante. Ay. Y bueno, aquí habla de los derechos civiles políticos y de las libertades individuales. Los de segunda generación se ubican aproximadamente en 1948 y aquí toman en cuenta los derechos económicos y sociales. Los de la tercera generación se identifican a finales del siglo XX, ¿verdad? Eso es ya llegando al 2000, ¿verdad? No, en los años de 1900. Y estos derechos tienen que ver con los derechos de los pueblos y los de la solidaridad y bueno, los de la cuarta generación que están en construcción desde el siglo XXI. Y el papel del Estado en cada uno de sus derechos, ¿verdad? Ahí se puede identificar.
Con respecto al Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, es muy importante que exista como una jerarquía que se encargue de velar por el cumplimiento de estos derechos, ¿verdad? Entonces, por eso es que es necesaria esta conformación, ¿verdad? La creación de este sistema se hace necesaria porque solo mediante la coordinación y la participación de instituciones especializadas puede exigirse a los estados y a las personas el cumplimiento de las obligaciones que fueron asumidas en el momento en el que un país firmó, ¿verdad? El cumplimiento de esos derechos. El Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos está representado por la Organización de Naciones Unidas y esta ha sido como la sombra que ha instrumentalizado la defensa a nivel mundial de los derechos humanos. Acá es muy importante tomar en cuenta que no todos los países del planeta Tierra han ratificado o están integrados en la Organización de las Naciones Unidas, o no todos los países reconocen lo contenido en la Organización de las Naciones Unidas, principalmente con el tema de los derechos humanos. Dice que el sistema se compone de la Carta de las Naciones Unidas, que fue elaborada en 1945, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de los tratados específicos en materia de derechos humanos. Entonces, podemos ver, por ejemplo, que un país puede firmar la Carta de las Naciones Unidas, pero no necesariamente haya firmado un tratado de derechos humanos, o sea, un tratado que tenga que ver con migraciones. Entonces, en ese país no se reconocen las migraciones como un derecho humano. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos claro, porque a veces cuando vemos noticias nos escandalizamos de diferentes sucesos y eso podría darle un sentido de por qué en ese país se respetan los derechos humanos. El sistema se contempla con la creación de órganos y comités especializados. Esto es todo como una telaraña, ¿verdad? Porque tiene muchas ramificaciones, ¿verdad? Y ahí surgen todos los comités y los órganos especializados. Y hay una obligación de cada estado de presentar informes periódicos sobre la adecuación de la legislación interna, las fortalezas y las debilidades de cada país, así como la implementación. Todos los estados miembros de las Naciones Unidas tienen que presentar informes sobre el cumplimiento de los derechos humanos. Este sistema universal abarca a todos los países que están adscritos, ¿verdad? Bueno, eso ya se los dije, ¿verdad? Y además, esto también es importante, existen sistemas regionales que están sustentados a través de tratados que firman los grupos de las naciones, así como el sistema interamericano que está basado en la Convención Americana de los Derechos Humanos. Y aquí como, nada más como para que quede más clarito, ¿verdad? Este Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, para poder velar por el cumplimiento de lo que se dice, podemos encontrar principios, podemos encontrar cartas, podemos encontrar tratados, convenios, recomendaciones, protocolos facultativos y de enmienda. Entonces, los países que firman, por ejemplo, una carta de intención sobre la protección del medio ambiente, tiene que estar presentando informes sobre el cumplimiento del trabajo que tiene que ver con la protección del medio ambiente. Si firmamos tratados internacionales entre estados para el cumplimiento, no sé, por ejemplo, de las migraciones, entonces la ONU tiene que estarle pidiendo constantemente a los estados información sobre las actividades que se están haciendo y cómo lo están haciendo para poder cumplir con lo que establecen estos cartas, tratados, convenios. Y bueno, una forma de poder organizar un poco todo toda esta telaraña que les decía a ustedes, ¿verdad? De comités y organismos, podemos observar que la ONU ha logrado regionalizar de alguna manera
estos sistemas, ¿verdad? Dice que responde a un pequeño grupo de países y a los valores propios de la región. O sea, no podemos comparar el Estado americano, por ejemplo, con el africano, ¿verdad? Entonces, tenemos culturas diferentes, tenemos idiomas diferentes, tenemos diferentes cuestiones que nos diferencian incluso a nivel regional, ¿verdad? Entonces, dice que al tratarse de un grupo más reducido de estados, existe una mayor cercanía a los problemas que se presentan, ¿verdad? Por lo tanto, subyace la posibilidad de encontrar soluciones más ajustadas a la realidad y en un menor plazo. Y aquí dice que también existe una posibilidad de colaboración y verificación entre los países que se encuentran más cerca unos de otros, lo que contribuye a garantizar la paz de la región y por ende el crecimiento y desarrollo, ¿verdad? Entonces podemos encontrar tres tipos de sistemas regionales. Encontramos el europeo, el africano y el interamericano, ¿verdad? Vean que no tenemos un sistema regional de Asia. Y el interamericano abarca tanto Norteamérica como Centroamérica y Sudamérica. Dice que el sistema europeo se fundó aproximadamente entre 1950 y 1959. Dice que los estados partes que lo ratifican otorgan una garantía colectiva sobre los derechos contemplados en el tratado. Y estos estados se obligan a cumplir, tutelar y garantizar que estos derechos se estén cumpliendo. Dice que no solo con quienes se catalogaban como ciudadanos y ciudadanas, sino frente a todas las personas que eran objeto de su jurisdicción. Lo que les decía, ¿verdad? Una persona que viene de Irán, que se fue a vivir a Italia, por el solo hecho de vivir en un país que ratificó un tratado, ya es sujeta de derechos a partir de su estadía en este país. Y dice que lo novedoso aquí es que se obliga a cumplir aun cuando no existiera reciprocidad por parte de otros estados, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, no necesariamente una persona que esté en Italia viaje a Irán y vaya a obtener la misma garantía del cumplimiento de los derechos. Luego encontramos el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ¿verdad? Este se creó en 1889 y lo forman países de la región americana que decidieron mantener un foro común que abogara por el desarrollo y la paz de la región. En la 9ª Conferencia Internacional Americana, después de la Segunda Guerra Mundial, en el año de 1948, se acordó formalmente conformar la Organización de Estados Americanos. O sea, pasaron muchos años después, casi una década, para que ya se establecieran como una organización. Y en Bogotá, 21 estados aprobaron la Carta de la Organización de los Estados Americanos, del Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, que se conoce como el Pacto de Bogotá, y la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y de la Mujer. Este sistema interamericano tiene 2 órganos de supervisión de los derechos humanos. Esto es muy importante que ustedes lo sepan, ¿verdad? Porque ambos tienen vinculación, ¿verdad?, con el cumplimiento de los derechos humanos a nivel jurídico. Uno es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este es un órgano que atiende consultas y denuncias y emite resoluciones, entre otras funciones, pero no son vinculantes, a diferencia de la Corte, que es una institución judicial. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, para las personas que no lo saben, tiene la sede acá en Costa Rica, en San Pedro de Montes de Oca. Y aquí sesiona como una corte, tiene jueces y tiene abogados que se encargan de revisar casos, dicta resoluciones y ha aplicado condenas a los países, obligándolos a reformar su derecho interno o a indemnizar a las víctimas.
Se puede decir que las decisiones o las sentencias de la Corte estas sí son vinculantes y son obligatorias para el cumplimiento en todos los países. Y dice que no admite apelación. Entonces, básicamente, podríamos decir que en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, una persona que vive en cualquier región de América puede ser sujeta de violación de derechos humanos. El Estado no cumplió, ¿verdad?, con las acciones esperadas para poder obtener justicia. Entonces esa persona puede decidir llevar el caso a la Comisión Interamericana, ¿verdad?, para que se analice el caso y se determine si hubo incumplimiento de derechos humanos. Si la comisión lo determina, que puede ser que si hubo incumplimiento, la persona puede escalar hacia la Corte Interamericana y a partir de ahí puede ya obtener unos resultados más tangibles. En Costa Rica, por ejemplo, tenemos el caso de las familias que pedían fertilización in vitro, ¿verdad? Que hace más de 10 años ellos no tenían acceso a este tipo de intervención médica y presentaron su caso ante la Corte Interamericana de Derechos y esto derivó en que la Caja Costarricense del Seguro Social tuvo que aplicar reformas para poder darle el cumplimiento de esos derechos a las personas. Entonces, estos sistemas son muy importantes porque a veces las personas, claro, me imagino que debe ser un camino muy engorroso, pero a veces las personas somos objeto de violación de derechos y simplemente lo callamos, ¿verdad? Y hay otras personas que deciden escalar su situación para obtener otros resultados. Y a veces pensamos en la forma en que esto me beneficia a mí como persona individual y al realizar este tipo de acciones se puede tener en beneficio también al colectivo, hacia la sociedad en la cual nosotros nos desarrollamos, porque por ejemplo, el caso de estas personas de la fertilización in vitro que no pudieron obtener su tratamiento, al elevar su caso, pudieron ayudar a muchas otras familias a poder acceder a este servicio de la caja. Luego tenemos el Sistema Interamericano, o sea, la Comisión Interamericana de Mujeres, ¿verdad? Y dice que esta se conformó en 1928 y abordó el tema de la mujer y la lucha del reconocimiento de sus derechos en la región interamericana. Está compuesta por 34 mujeres. Esto es muy importante, ¿verdad? Tanto la comisión como la corte están integrados por representantes de los diferentes países que deben de ser presentados por los países y ratificados en cada una de este sistema interamericano. Y bueno, este sistema en la Comisión Interamericana de Mujeres está representada por 34 mujeres delegadas que representan todos los estados que forman parte de la Organización de Estados Americanos. Dice que se reúne cada 3 años y en estas sesiones lo que hacen es adoptar planes y programas de acción. Esto es muy importante, o sea, todo lo que se lleve a cabo, como por ejemplo lo que vimos de las conferencias mundiales en las unidades pasadas, no es solamente ir y sentarse a escuchar a la gente hablar, o sea, esto tiene que, después de varias sesiones de trabajo, tiene que concluir con un plan de acción que le permita a los países empezar a desarrollar actividades a través de la oferta de los programas institucionales para ayudar en el cumplimiento de estos derechos. Y dice que entre las funciones principales de esta comisión sobresale el apoyar a los Estados miembros en el cumplimiento de las obligaciones adquiridas para alcanzar la igualdad de género, así como la aprobación del liderazgo de las mujeres de la región. Por ejemplo, cuando vimos el tema de las conferencias mundiales, ¿verdad? Que ahí
bueno, aquí tenemos una, ¿verdad? La Convención de Belén do Pará. El Estado costarricense tiene la obligación de estar presentando información que la compila, si no me equivoco, y me corrigen las compañeras, el Instituto Nacional de las Mujeres, y ellos tienen que ir a presentarla a la Organización de Estados Americanos o a la ONU, dependiendo de dónde surgió. Luego tenemos el sistema africano, ¿verdad? Que dice que cuando entró en vigencia la Carta de las Naciones Unidas, solamente habían 4 estados africanos independientes. Imagínense cómo estaba en ese entonces el tema de las guerras civiles, ¿verdad? Solamente lo ratificaron Egipto, Liberia, Etiopía y África del Sur. Y ya para las décadas del 60 y 70 empezó a declararse la independencia en la mayoría de los estados africanos, y poco a poco fueron adhiriéndose, ¿verdad?, a estos instrumentos internacionales. Como resultado de este proceso histórico, es el sistema más reciente, ¿verdad?, de creación, y su instrumento convencional es la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos, también conocida como la Carta de Banjul, y fue aprobada el 27 de junio de 1981. Es interesante porque cuando hablamos de derechos humanos, la mayoría de nosotros al momento de nacer ya nacimos, ¿verdad?, con estos derechos humanos, pero su data es de reciente creación, ¿verdad? Entonces, a veces no valoramos las luchas que tuvieron nuestros antepasados para poder llegar a esto. Aunque se contempló la creación de una Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos para monitorear el cumplimiento de la Carta, la realidad es que no tienen un tribunal que pueda sancionar su cumplimiento, a diferencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, en este caso, esta comisión lo único que hace son como llamadas de atención. Dice que si bien es cierto, esta carta no hace referencia clara sobre la violencia de género, sí contempla los derechos a la no discriminación y a la eliminación de toda discriminación contra la mujer. No tiene un apartado específico para el tema de género, pero sí habla de discriminación. Luego tenemos el Sistema Internacional de Tutela de los Derechos de las Mujeres, y ya ahí vamos bajando, ¿verdad? Hablamos de lo general hacia lo más específico. Y bueno, tenemos acá la evolución de los instrumentos internacionales en la lucha de las mujeres, ¿verdad? Acá de 1946 a 1975 tenemos las primeras instancias para la defensa de los derechos de las mujeres, y ahí se da la primera conferencia mundial sobre la mujer, que ya esto lo vimos un poco anteriormente, en 1976, y por eso no voy a ahondar mucho. A 1993 se da la Convención para la Discriminación ay, chiquillas, ayúdenme, ¿cómo es? La CEDAW. Sí, es porque las siglas están en inglés. En entonces, inglés, por eso es que me cuesta. Sí, sí, pero Bueno, la es CEDAW. contra la eliminación, para la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer. Ok, Pero gracias. sí, obviamente si lo hacemos por una, uno se No, enreda por lo mismo, porque no calzan los nombres en español y en inglés. Ujú. exacto. Bueno, entre 1976 y 1993 se da la CEDAW y el reconocimiento de las mujeres como humanas. O sea, imagínense que hasta 1993 más o menos nos van reconociendo los derechos como mujeres. De 1994 al 2022, o sea, hasta hace unos 3 años, tenemos la Convención del Cairo, y los mecanismos actuales para dar seguimiento, actualizando la normativa internacional para la protección de los derechos de las mujeres y de las niñas. Estas convenciones siguen en funcionamiento, se siguen pidiendo a los países que las ratificaron resultados de cumplimiento de las acciones que tienen que ver con el cumplimiento de los derechos
la lucha contra la discriminación de las mujeres, ¿verdad? Entonces, a pesar de que son de muchos años atrás, se siguen dando convenciones para ir ratificando y para ir elaborando nuevos planes de acción. Luego vamos a encontrar que, bueno, estos son los 3 periodos, ¿verdad? Entonces ahora vamos a hablar un poquito más específico de cada uno. Mire, me faltó un 9. El primer periodo es de 1946 a 1975 y ahí vamos a encontrar que se crea la primera instancia especializada en la atención de los derechos de las mujeres dentro de la ONU, que es la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Esta comisión fue la que promovió la primera Conferencia Mundial sobre las Mujeres en 1975 y a partir de esa fecha la ONU ha estado convocando las diferentes conferencias mundiales, que hasta el momento llevamos 4, ¿verdad? Que están centradas en el análisis de la situación y la condición de las mujeres. Y en estas conferencias, bueno, lo que se lleva a cabo es un análisis y una discusión entre los estados que forman parte de las Naciones Unidas con el objetivo de establecer políticas, plataformas de acción, poder garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres. Y como les decía, ¿verdad? Cada una de estas conferencias concluye con un plan de acción, ¿verdad? Este documento es donde nosotros podemos encontrar los objetivos que se requieren para conseguir el cumplimiento de los derechos de las mujeres, ¿verdad? Y ahí se proponen una serie de medidas y actividades para la puesta en marcha de parte de los gobiernos. Entonces aquí participan todos los estados a través de la institución que tienen identificada para representar a las mujeres. Y esto es muy interesante porque toda la institucionalidad, por ejemplo, acá en Costa Rica, toda la institucionalidad tiene dentro de los planes de acción de, por ejemplo, de la CEDAW, tienen que cumplir con metas específicas sobre, por ejemplo, acceso de mujeres a la educación, el acceso de las mujeres a la salud, el acceso por ejemplo, de las niñas en el tema de la vacunación contra el papiloma, y hay diferentes tipos de actividades que se van desarrollando para cumplir con lo que se establece en esos planes de acción. Y dice que cuando se firman las declaraciones y los planes de acción, los países asumen los compromisos y la ONU tiene que estar encima pidiendo cuentas, ¿verdad? Dentro de la ONU tenemos la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer y tenemos que, bueno, se creó en 1946. Esto es mucha información, yo me disculpo de antemano, pero es que el resumen que tienen que hacer es precisamente sobre todos estos temas. Entonces, la idea es que ustedes lo tengan lo suficientemente claro, ¿verdad? Dice que esta comisión depende del Consejo Económico Social de la ONU y su finalidad es presentar las recomendaciones e informes sobre la promoción de los derechos de la mujer a nivel político, a nivel económico, social y en lo docente. Dice que este órgano fue el responsable de elaborar las primeras convenciones internacionales y que fueron adaptadas sobre los derechos de las mujeres. Bueno, y ahí está lo que dice CEDAW, redactar la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW por sus siglas en inglés. Y este es uno de los instrumentos más importantes que tenemos. Luego tenemos la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, ¿verdad? Y aquí tenemos que en el año de 1967 la ONU proclama esta Declaración sobre la Eliminación de Discriminación contra la Mujer, que fue elaborada por la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Dice que como resultado de esto se adopta la declaración, que puede ser señalada como uno de los antecedentes históricos principales de la Convención de la CEDAW y en la promoción de la defensa de los derechos de las mujeres en el mundo. Yo creo que a ustedes no se les va a olvidar esta palabra, CEDAW, porque esto, cuando hablamos de mujer,
y de derechos de las mujeres, tenemos que referirnos a esta convención. Luego tenemos que en el año de 1972, la Asamblea General de la ONU aprueba la celebración del Año Internacional de la Mujer, ya oficialmente para el año de 1975. Y el objetivo de esta conmemoración es hacer una reflexión y un llamado a la comunidad mundial sobre el papel vital de la mujer en el desarrollo de los países y en el sostenimiento de la paz a partir de la necesidad de adoptar compromisos internos que promuevan la igualdad de las mujeres. Luego tenemos que en el año de 1975 también se adopta por parte de las Naciones Unidas la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, ¿verdad? Esta surge a inicios del siglo XX a partir de las movilizaciones de las mujeres socialistas. Esto lo acabamos de celebrar, ¿verdad? El pasado 8 de marzo, que comúnmente se conmemora a nivel mundial a través de una marcha. Y esto es muy importante porque nos recuerda mucho las movilizaciones de las mujeres socialistas, las luchas que tuvieron las mujeres hacia el voto femenino y el recuento de varios sucesos históricos durante los que las mujeres perdieron su vida, como la historia de las costureras, ¿verdad? A la fecha se sigue utilizando esta fecha para poder hacer una concientización sobre la discriminación y el incumplimiento de los derechos humanos de las mujeres. Por eso decimos que esta fecha no se celebra, ¿verdad? Se conmemora, porque detrás de esta fecha hay mucha sangre derramada, hay muchas luchas de por medio, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es conmemorar, o sea, recordar todo este camino que hemos llevado las mujeres para poder contar a la fecha con derechos. Y luego ya en el capítulo 7 vamos bajando, ¿verdad? De lo general hacia lo más específico, podemos observar el tema de los derechos humanos de las mujeres en Costa Rica. Y acá podemos hacer un recuento de la participación social y política de las mujeres en nuestro país, ¿verdad? Durante la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX estaba en curso la segunda ola del feminismo, ¿verdad? Estaba toda esa corriente a nivel mundial de las olas del feminismo, ¿verdad? Y como resultado de este proceso, varios países fueron reconociendo el derecho del sufragio femenino. En este contexto, las condiciones para las mujeres costarricenses para que pudieran avanzar cada vez más decididas en la lucha de sus derechos. Una situación general de desigualdad y una reforma educativa de corte liberal sentaron las bases para que las mujeres reflexionaran sobre sus propias vidas, ¿verdad? Las discriminaciones de las que eran objeto y la necesidad de transformar esa sociedad que les impedía un desarrollo pleno. Entre 1890 y 1949 se presentaron ante la Asamblea Legislativa 14 propuestas para poder otorgar el derecho al voto de las mujeres y obviamente esas 14 propuestas fueron rechazadas. En este marco podemos encontrar el movimiento sufragista, que fue un movimiento muy importante en nuestro país, y podemos identificarlo en diferentes periodos. De 1890 a 1910 se abre un debate periodístico sobre las problemáticas de las mujeres y hay un primer acercamiento al tema del derecho de las mujeres a votar. De 1910 a 1923 hay un incremento en la participación de las mujeres, principalmente en labores filantrópicas. Recordemos que, como hemos visto en otros capítulos, ¿verdad? El patriarcado
hablaba de que las mujeres teníamos que estar en la vida privada, ¿verdad? La vida privada es dentro de la casa y los hombres en su vida pública, ¿verdad? Fuera de la casa. Entonces aquí, dentro del movimiento sufragista, las mujeres empiezan a tener un papel más protagónico, ¿verdad? Fuera de sus hogares y empiezan a incorporarse en diferentes organizaciones o en diferentes agrupaciones que les permiten ir identificando la posibilidad de acceder a derechos civiles. Hay participación de las mujeres en partidos políticos, nacen muchos movimientos sociales de corte feminista, ¿verdad? Y se remiten las primeras propuestas del sufragio a la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Que eran las 14 que les había dicho. Y de 1923 a 1952 viene todo un proceso organizado que culmina con la aprobación del voto femenino en Costa Rica en 1948, ¿verdad? Entre otros derechos civiles que se logran reconocer. Luego tenemos otro periodo, ¿verdad? Que va de 1890 a 1910 y dice que en este periodo se abre un debate de los derechos de las mujeres. Dice que esta primera etapa se caracterizó por el inicio de una discusión periodística, ¿verdad? Ya en la prensa, en la radio, se empieza a hacer reflexiones sobre la igualdad y los derechos civiles de las mujeres, ¿verdad? José Joaquín Rodríguez ha sido el primer político en plantear el tema, ¿verdad? A nivel ya público, a través de un discurso legislativo. Y dice que estos argumentos de este señor Rodríguez reflejaban una visión liberal basada en la igualdad, en el progreso y en el avance de los principios democráticos. Además, en este periodo se encuentra la reforma educativa y esta reforma educativa brinda a las mujeres un mayor acceso a la educación. Y como resultado de ese mayor acceso al desarrollo intelectual, las mujeres empiezan a participar de manera más activa y se empiezan a involucrar en diferentes eventos sociales. En 1916, gracias a la intervención de Ángela Acuña, se permite la aceptación de las mujeres en el ejercicio del notariado, o sea, ya a nivel profesional, ¿verdad? Y dice que este es conocido como uno de los primeros logros de la lucha feminista en Costa Rica. La participación femenina en la sociedad se empieza a hacer más constante en las campañas políticas, las mujeres empiezan a participar en discursos, empiezan a hacer como una vida más pública. Y se produce una creciente participación de las mujeres en organizaciones de corte filantrópico, en la beneficencia, orientadas como a abordar temas más como, volvemos al tema de lo doméstico, ¿verdad? Sobre la higiene, sobre la moral, sobre la disciplina, la salud, o sea, siempre con un corte ahí patriarcal. Luego, en el siguiente periodo, en 1910 al 23, estas mujeres ya empiezan como a organizarse, ¿verdad? Viene la explosión de la Primera Guerra Mundial y esto afecta la economía de nuestro país. En 1914, el presidente Alfredo González Flores solicita a la Asamblea Nacional la aprobación de una serie de medidas para poder paliar la situación fiscal. Y en este periodo se da el acceso a la educación de las mujeres, las secciones normalistas del Colegio de Señoritas y del Liceo de Costa Rica, ¿verdad? Ya les permiten a las maestras empezar a organizarse. Y estos grupos jugaron un papel determinante en la caída de la dictadura de Federico Tinoco, ¿verdad? Ya aquí, en este momento, empieza a haber un movimiento social más organizado. Y bueno, ya en el tercer periodo, ¿verdad? Del 23 al 52, es el camino hacia el reconocimiento del derecho del sufragio. Y aquí vamos a encontrar como varios acontecimientos. Primero, hasta este momento, o sea, todo lo que había pasado antes de este periodo fueron intenciones de organización, pero hasta este momento ya se logra reconocer el movimiento como tal. Dice que el sufragio no se aprobó
fácil, ¿verdad? Hubo muchas campañas sufragistas, hubo mucho movimiento a nivel de las mujeres para poder obtener el derecho al voto, ¿verdad? Em, en 1940, este es como un paréntesis que hacen las autoras, ¿verdad? En 1940 em, se abre la Universidad de Costa Rica y a partir de ahí hay un ingreso de las mujeres en la preparación universitaria. Y esto es muy importante, ¿verdad? Porque esto nos permite a nosotros acceder a mayores niveles de educación y a su vez a mayor conocimiento, lo que nos permite a nosotros como mujeres llegar a empoderarnos. Em, y bueno, los argumentos predominantes en contra del sufragio femenino estaban plagadas, ¿verdad?, de visiones misóginas y machistas. Estos conceptos ya los hemos revisado anteriormente, ¿verdad? Em, donde priva siempre, va a privar el interés del hombre sobre el de la mujer. Existe un mayor temor de que las mujeres empiecen a desplazar a los hombres en el mundo laboral y que vayan a socavar la autoridad en el seno familiar, ¿verdad? Un ejemplo muy claro es que antes, yo me acuerdo que cuando yo estaba pequeña, cuando hacían las entrevistas, por ejemplo, el censo, eh, siempre preguntaban, ¿y el jefe de familia? ¿Verdad? Y el jefe de familia siempre fue el papá. En la era actual, cuando tenemos familias donde papá y mamá trabajan, ya no hay una única jefatura familiar, ¿verdad? Entonces, estas ideas que vienen surgiendo en este preciso momento atentaban, ¿verdad?, contra esa superioridad del hombre dentro del núcleo familiar. Eh, Dice que para una mayor comprensión de este periodo se pueden distinguir dos momentos durante esta etapa, ¿verdad? Primero, la creación de la Liga Feminista y luego la aprobación del sufragio femenino a partir de todas estas luchas que se llevaron a cabo. Con respecto a la Liga Feminista, ¿verdad? Muy importante destacar que en 1923 las graduadas profesoras y la directora del Colegio de Señoritas participan en la fundación de la Liga Feminista. O sea, la Liga Feminista surge básicamente en el Colegio de Señoritas, ¿verdad? Porque ahí es donde se formaban a las mujeres em, y ya vienen como con unas ideas un poco diferentes, ¿verdad? La primera organización explícitamente feminista del país para poder presionar con el sufragio femenino. Dice que la mayoría de las mujeres que formaban la Liga Feminista pertenecían a familias con recursos económicos em, que les habían permitido estudiar fuera del país. Y esto es muy importante porque eso quiere decir que fueron mujeres que pudieron ir a estudiar, por ejemplo, a Francia y conocer todo el proceso de las mujeres sufragistas en Francia y lograron traerse esas ideas para Costa Rica para empezar a formar todo este movimiento de la Liga Feminista. Em, y dice que esta fue la primera organización de mujeres, ¿verdad? Y que estaba compuesta fundamentalmente por maestras, ¿verdad? Que esa era prácticamente la de las profesiones a las que se les admitía acceder a las mujeres. Y bueno, la oposición del sufragio femenino en Costa Rica encontró muchos detractores, ¿verdad? Em, y para no andar mucho en todo este montón de de viñetas, ¿verdad? En resumen, la oposición del sufragio femenino viene a ser por el tema de el machismo y el patriarcado, ¿verdad? Entonces, los argumentos que se decían en ese entonces es que las mujeres iban a empezar a descuidar a sus familias, que iban a desplazar a los hombres, ¿verdad? Ese miedo de que las mujeres tuvieran un poquito más de poder, ¿verdad? Em, Aquí dice, bueno, por ejemplo, que para que las mujeres no debían preocuparse por algo tan sucio, ¿verdad? Como la política. O sea, la política es un tema que es solo para los hombres, ¿verdad? Em, Hablan del debilitamiento de la familia como pilar fundamental de la
sociedad, porque entonces ahora las mujeres vamos a tener unas nuevas ideas, ¿verdad? Y entonces que van a abandonar a sus hijos. Dice que los discursos son apocalípticos, o sea, son como lo más desastroso. Tratan de presentar que el sufragio femenino va a ser el acabose del país, ¿verdad? Y de la sociedad, porque el pilar fundamental de la sociedad es la familia. Em, y dice que los discursos contra el sufragio femenino se reproducían en estos discursos. Podíamos encontrar muchos estereotipos sobre la mujer, ¿verdad? Sobre su carácter de sumisión, que la mujer tiene que ser obediente, que la mujer básicamente no tiene la posibilidad de pensar, ¿verdad? Que tiene que ser ama de casa, que tiene que ser esposa, que tiene que ser madre, que tiene que ser abnegada, ¿verdad? Todo ese discurso patriarcal. Y bueno, de las luchas que fueron llevándose a cabo para poder alcanzar el sufragio, vamos a encontrar que que se tomó aproximadamente unos 30 años de lucha para poder presentar las primeras propuestas formales de aprobación de ley para el voto femenino. La primera propuesta formal para incorporarlo fue planteada ante el Congreso por un grupo de maestras y estudiantes graduadas del Colegio Superior de Señoritas, ¿verdad? Lo que les decía. Ante el fracaso de la propuesta, poco después se establece la Liga Feminista, ¿verdad? Ya esto es como un recuento, ¿verdad? Y desde ahí se llevan a cabo nuevos planteamientos a favor del voto, pero vean todos los años que pasaron. Se presentaron en 1925, en 1929, en el 31, 32, 34, 39, 43 y 47. ¿Qué hubiera pasado si este movimiento en el segundo intento decide no continuar, ¿verdad? No hubiéramos logrado obtener todos los derechos que tenemos hasta el día de hoy. O sea, esas mujeres que llevaron a cabo todo este proceso, toda esta movilización social, fueron muy valientes y muy determinadas hasta lograr alcanzar su objetivo. Hacia el final del periodo, el debate del sufragio se convirtió en algo más intenso, ¿verdad? No solo abarca el tema del voto femenino, sino los mecanismos para garantizar la legitimidad del sistema de votación, o sea, porque ya hablábamos de fraude electoral. Y bueno, básicamente este es el repaso que tenía para el día de hoy. Nada más recordarles, ¿verdad? Si queremos mantener el mismo hilo conductor, es importante partir de lo general hacia lo específico, ¿verdad? Hablamos de un sistema mundial, caemos en lo regional y luego caemos en nuestro país. Entonces, básicamente, esa es lo que yo quería traerles el día de hoy. No sé si existen algún comentario, alguna duda al respecto. Ay, Gil, gracias por el comentario. Con mucho gusto. Pero Sí, no ahí lo es podía ver. que es difícil siempre con la CEDAW o por las siglas en inglés, pero bueno, Y- ahí nunca está de más poner el nombre, ¿verdad? De tanto de la convención como se conoce en español, pero bueno, ahí les dejé también el nombre en inglés y de dónde viene cada una de las siglas. Ajá. Creo que Gracias. por el momento no tenemos comentarios ni manos levantadas. Me parece que la información fue bastante amplia y aclaratoria en lo que respecta a los diversos sistemas, ¿verdad? Y a la evolución que han tenido los derechos humanos como un proceso evolutivo, ¿verdad? Y esas diferentes conquistas y esos mecanismos internacionales, perdón, que se han ido gestando para poder entonces no solo garantizarlos, sino poder defenderlos y seguirlos promoviendo e instaurando en las sociedades. Entonces yo creo que la información sí fue bastante amplia, fue muy clara con el proceso. Creo que por ahí hay alguna compañera que está escribiendo, no sé si tendrá algún comentario o lo desea escribir o si prefiere abrir el micrófono para ver si es alguna consulta o alguna información que necesite ampliar. Yo Pero creo que se no, arrepintió. sí, pareciera porque ya no la veo por ahí ni escribiendo
No sé si tendrá micrófono, pero bueno, también podrían hacerlo, aunque creo que fue un buen recuento de la parte teórica, ¿verdad? Que nos tocaba visualizar para el día de hoy. Me disculpo que apagué la cámara porque había tenido cortes en el último momento, entonces mejor para mantener la conexión estable. Pero creo que fue un buen resumen de todo lo que es el módulo que correspondía para esta tutoría, ¿verdad? Y además considerando que es la última tutoría del cuatrimestre, creo que es un buen cierre donde se expresa esos diferentes mecanismos e instancias internacionales que existen precisamente para la promulgación y defensa de los derechos humanos y particularmente ese proceso evolutivo, ¿verdad? Que han tenido y como bien lo decías en un momento, la la dimensión del reconocimiento de los derechos ya propiamente de las mujeres de forma tan reciente, ¿verdad? Porque si vemos cómo empezaron en las diversas generaciones de derechos desde los años, desde el siglo XVIII, ¿verdad? Para los hombres principalmente y apenas para nosotros desde hace unos 50 años para acá, es muy interesante y pues nos hace pensar, ¿verdad? En el mismo proceso que se ha tenido. Entonces creo que fue muy oportuno para poder hacer el cierre de lo que se requiere para este momento en el que nos encontramos. Creo que va a ser un buen resumen también para la próxima actividad sumativa que se va a presentar. Y el recuento que hiciste al inicio, ¿verdad? De lo que ya nos quedaba, no solo de lo que tenemos que presentar muy prontamente, sino también de lo que nos queda casi que en el próximo mes, considerando que hoy es la última vez que nos vemos en este cuatrimestre de forma sincrónica, aunque yo sé que tenemos el foro de dudas, también el correo en la plataforma, pero por lo menos de forma sincrónica era como la última oportunidad, ¿verdad? Más bien, muchas gracias por el recuento. Gracias, sí. Marilu. No, perdón, estaba viendo. Bueno. No tengo nada que agregar, la verdad, me uno a lo que él dice, me parece que la información fue sumamente explicativa, o sea, se abordó bastante y creo que lo que demostramos con esto es que la unidad didáctica tiene mucha información muy importante, ¿verdad? ¿Verdad? Y que de verdad recopila pues lo que es la carnita, lo que se quiere con el curso y los objetivos del curso, ¿verdad? Entonces, la verdad es que sí, también creo que fue sumamente amplia la información y muy detallada. Muchas gracias. Sí, de ahí lo importante que al inicio cuando mencionaban lo de las normas, no solo formato de normas, ¿verdad? Sino que retomen las lecturas obligatorias que se marcan en cada módulo, porque precisamente es ahí donde encuentran toda la información con la que pueden elaborar las actividades sumativas. Entonces, de verdad instarlas porque a veces vemos trabajos y yo digo, ¿dónde están las lecturas sumativas? Hay un montón más, pero no las lecturas obligatorias. Entonces, como bien lo dice Marilú, las lecturas tienen suficiente información, ¿verdad? Para poder hacer el trabajo, pues si ya quieren obviamente investigar y complementar, no hay ningún problema, muy bien, pero el material tiene lo necesario para que elaboren lo solicitado. Y yo creo que, bueno, incluso en este espacio todavía no hemos tenido dudas ni comentarios, entonces. No. De quedaríamos acá. Solo queda recomendarles, ¿verdad? Que si tienen alguna duda con respecto a su trabajo, utilicen el foro de dudas para que puedan tener contacto con sus profesoras tutoras, sus profesores tutores. Y es muy importante el foro de dudas para que la información que usted está solicitando, la duda que usted tiene, también pueda ser accesada por el resto de sus compañeros, ¿verdad? Tal vez la duda que yo tengo puede ser la misma que tenga Marilú y entonces ya yo no tengo que volver a consultarlo, sino que reviso en el foro a ver si alguien planteó algo parecido. Y bueno, si no hay más comentarios, si no hay más participaciones, pues entonces hasta acá quedaría la sesión del día de hoy. Voy a dejar de grabar. Y dice Diana que gracias, buenas noches. Igualmente. Bueno, listo.